Que Francisco haya muerto en Pascua es un signo de su comunión profunda con Jesús, al que siguió hasta el fin. Jesús quiso que Francisco compartiera su Pascua. Toda la vida de Jesús fue pascual, y así lo vivieron sus discípulos hasta los últimos días de su presencia física, y luego también después de la cruz, de la muerte y la resurrección en su presencia gloriosa. Los evangelios que leemos en esta primera semana de Pascua nos van relatando las idas y las venidas de los suyos. Cobardías, temores, escaparse, encerrarse, angustiarse, desesperarse, frustrarse. Y luego también encontrarse, descubrirlo, admirarse, arrodillarse, esperanzarse, con una alegría desbordante desde el corazón, para animarse y decidirse a salir a anunciar a todos la buena noticia. La buena noticia que es que Jesús es verdaderamente el Mesías, que ha resucitado, que está vivo y nos da la salvación dándonos su vida en abundancia. Así aquellos discípulos, tal como lo había pedido el Señor, salen a decirlo a los cuatro vientos y sin miedos, dando testimonio de su Pascua, incluso costándoles las vidas de manera martirial. Los primeros cristianos, por decir que Jesús está vivo, les costó la vida. Todos nosotros estamos siendo testigos de alguna manera de la Pascua de nuestro amado Papa Francisco. Las enormes expresiones de cariño de tantos nos hacen dar cuenta de lo importante que ha sido él para muchísimas personas del mundo. Podríamos decir que también nosotros fuimos y vinimos frente a su persona y a lo que hizo o dejó de hacer. Y al final nos vamos dando cuenta que todo en este hombre ha sido buscar el bien de la Iglesia y del mundo. Y lo decimos con sencillez, sin querer agrandar su figura. Es una falta de respeto agrandar su figura. No queremos ni agrandar su figura, ni dispensarlo de sus fragilidades e imperfecciones. Este hombre hizo bien a la Iglesia y al mundo. Deseo dar gracias al Señor por su vida y por el don que ha sido el servicio de su ser Pedro entre nosotros, porque desde ese lugar y en este tiempo concreto de la historia nos ha ayudado a volver al Evangelio simple de Jesús. Nos ayudó a volver al Evangelio simple de Jesús, que es misericordia para todos, todos, todos. Extrañaremos su palabra, que en toda ocasión iluminaba y animaba, especialmente aquellas personas muy cansadas que cargan los enormes pesos que por momentos nos pone la vida, que en algunos pareciese convertirse en un peso inhumano y que además la sociedad, los sistemas económicos, políticos y sociales las empujan a los márgenes de todo, de toda posibilidad, de toda oportunidad. Extrañaremos esa palabra de aliento para los cansados. El Papa ha estado siempre
siempre cerca de los pobres y de las víctimas. Su cercanía, que se convertía en proximidad, se puso de manifiesto en su magisterio, ya que siempre tuvo una palabra de aliento a los más pobres. Pero además fue una voz fuerte que quiso llamar la atención a los poderosos de la tierra. Sus gestos han sido fuertes y muy significativos, enseñándonos que hay otra forma de vida y que es posible vivirla. Tuvo muchísimos gestos, visibles e invisibles, enormes y pequeños, sencillos y muy comprometidos. Viajó a los lugares humanamente más castigados de la tierra. Con sus gestos quiso estar cerca del que sufre. Fue valiente, no tuvo miedo. Deseo destacar su profunda sensibilidad, que pienso le venía tanto por su ser religioso consagrado como por la escucha a los otros, a muchos otros, en los que confiaba por reconocer los hermanos. Creo que este Papa, una de las características de las muchas que vamos a ir descubriendo después de su muerte, era su sensibilidad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo mucho, persona muy sensible, persona que le afectaban las cosas. Muy sensible por su amistad con Dios, que lo llevaba a sentir con Él y en Él. De alguna manera, el Papa Francisco, por su sensibilidad, podía entrar en las entrañas de Dios y darse cuenta del amor apasionado que Dios tiene por cada persona, por la humanidad y por todo lo humano. Francisco podía sentir el tremendo amor que Dios tiene por su pueblo pobre y humilde. Igualmente esa sensibilidad lo hacía sentir la ira de Dios por el pecado y la injusticia. Por eso su ser y su misión se convirtieron en un profetismo verdadero, porque como los profetas bíblicos, se animó a hablar con toda autoridad de lo que Dios sentía, y lo hizo sin medir ni jugar a ser equilibrista. Lo hizo en medio de una comunidad política que no tiene hoy liderazgos significativos, que se jueguen por la vida de los pobres y de la tierra, porque siendo Francisco testigo que las inmensas mayorías humanas anónimas, están descuidadas y abandonadas, les pedía a los poderosos con voz fuerte: basta de guerras, basta de injusticias, basta de hambrear, basta de matar inocentes, basta de que sean pocos los que vivan con dignidad, porque vamos todos en la misma barca. Pudo hacerlo con fuerza, pero como mensajero de la paz, porque la falta de paz en el mundo le quitaba el sueño. Francisco ha sido un profeta, no alguien que mira el futuro, sino alguien sensible que se mete en lo que Dios siente, puede sentirlo en su carne y decirlo.
Y por eso, porque fue profeta, fue castigado y rechazado por nosotros mismos. Porque su voz y sus gestos nos interpelaban e incomodaban. Porque nos hacían dar cuenta de lo lejos que estamos del sueño de Dios y de una vida infinitamente digna, más humana, más fraterna y solidaria, vida para todos. Pienso que por esa sensibilidad religiosa y humana que lo ubicaba en ese lugar incómodo que ocupan los profetas, y por tener además una enorme capacidad para escuchar a las personas y confiar en ellas, es que podía ir madurando convicciones muy profundas. El Papa escuchaba y confiaba en el que escuchaba. Y hacía de esa escucha una convicción profunda. El Papa Francisco era fiel a su conciencia, a la que hacía crecer en el discernimiento para un obrar concreto. Era un hombre de discernimiento. Yo lo veía a las tardes, cuando viví con él, en su escritorio, a hacer silencio. Yo pasaba para una cocinita que había y relojeaba y podía verlo a él en silencio, con los ojos cerrados y quieto en su escritorio, seguro repasando el día como hacen los jesuitas y tratando de descubrir dónde estuvo Dios. Francisco discernía y llegaba a decisiones de conciencia, y luego era su conciencia la que le exigía vivir con autenticidad y coherencia. Ya convencido podía ir contra viento y marea, a riesgo de embarrarse, a riesgo de que lo difamasen, y que muchas veces sufriese una falta de respeto que llamaba la atención y que hacía pensar que se lo querían sacar de encima. Un ejemplo reciente de esto fue su posición en el doloroso conflicto entre Israel y Palestina. En otras ocasiones lo vimos pedir perdón y lo hacía con mucha humildad y humildad verdadera. Hemos tenido entre nosotros un hombre con un liderazgo muy original, jugado y comprometido. Era una voz necesaria que vamos a extrañar. Aquellos que junto al maligno trabajan para deshumanizar al mundo, deben sentir cierto alivio por su ausencia. Hablando del legado que nos deja, me gusta usar la metáfora de la foto y la película. Entiendo la foto como algo captado en un instante o en un periodo de tiempo. Déjenme que lo diga. Yo creo que es un discernimiento que tenemos que hacer los curas, muy especialmente como pastores. La película comenzó en el Concilio Vaticano II, que puso un rumbo a la Iglesia, que al mismo tiempo es todo un estilo. El Concilio Vaticano II, para mi gusto, puso un rumbo, la Iglesia tiene que ir para ahí, que además es un estilo, y ese rumbo y ese estilo es el diálogo. Simplemente el diálogo. Todo en Dios es diálogo.
Y la Iglesia es sacramento de ese diálogo de Dios con la humanidad. Y por este motivo es que no puede hacer otra cosa que generar, animar, favorecer y ayudar al diálogo tan necesario en todo el mundo. Diálogo que para Francisco era mucho más que hablar, ya que fundamentalmente es encontrarse y encontrarse de verdad, de corazón a corazón. El diálogo de Dios con el hombre, el diálogo que la Iglesia debe hacer en la humanidad no es solo hablar, es encontrarse de verdad. Francisco quiso encontrarse, facilitó el encuentro. Hay una foto hoy en el diario, ahora, del presidente de los Estados Unidos y de Ucrania, hablando ahí en la Basílica de San Pedro. El diálogo no es solo hablar. Todos los papas posconciliares, según entiendo yo a su modo, hicieron diálogo. Lo hizo Pablo VI, lo hizo Juan Pablo II, lo hizo Benedicto, lo hizo Francisco. Cada uno a su modo fue fiel a este mandato del concilio. Han sido fieles a este rumbo y estilo que el concilio determinó para este periodo de la Iglesia. Les cuento una infidencia. Una vez estaba en Santa Marta hablando con Francisco. Yo no era obispo, era sacerdote. Atrevido, yo siempre hablé con mucha libertad frente al cardenal y después papa. Y entonces le dije, de manera atrevida, ¿por qué no haces un concilio? ¿Por qué no llamás un concilio en Guadalupe, en México? Y él me respondió, un concilio tiene 100 años de vigencia. En realidad me dijo, estás loco, me dijo. Y me dijo, un concilio tiene 100 años de vigencia. Vamos por 60, faltan 40. Pienso que el Papa Francisco fue el que mejor interpretó y llevó adelante el sueño del concilio. Todo su ministerio petrino ha sido favorecer el diálogo a modo de encuentro. Hacia el interior de la Iglesia lo propuso desde Evangelii Gaudium y lo concretó aún más con la Iglesia sinodal. Y hacia el mundo con su visión y propuesta expresadas de muchas maneras, principalmente en Laudato Si' y en Fratelli Tutti. El magisterio del Papa, las encíclicas sociales del Papa. El grito de los pobres y de la tierra es un mismo grito, decía él, y por eso su amor por los más pobres, los que sufren, los descartados, los excluidos, los migrantes, los sin techo, sin tierra, los sin trabajo, los rotos, los diversos grupos minoritarios. Y además su deseo de inclusión real de estas inmensas mayorías humanas para que estén dentro de la fraternidad humana y universal, en la misma tierra que compartimos, todo esto, su cercanía a los últimos y su deseo de inclusión, todo esto es por lo que trabajó intensamente y dio su vida. Francisco creyó en la fraternidad humana, creyó que es el sueño de Jesús y que el Concilio Vaticano II actualizó para este tramo de la historia humana. Yo lo llamaría a Francisco hermano universal. El camino de la Iglesia es el diálogo. En ese camino debe estar el colegio apostólico de que
Nosotros con Mauricio somos miembros. Los obispos no podemos, los obispos del mundo no podemos estar en otro camino. Y ese va a ser el camino esencial del próximo Papa que tenemos que rezar. Un paréntesis. Escuché un periodista que hablaba de la rosca de los cardenales. Me parece una falta de respeto, una palabra malintencionada. Por supuesto que están hablando, algunos diálogos van a ser acalorados porque hay distintas expresiones. Así como Francisco pudo llevar al mundo lo que él mamó en América Latina y en Argentina, ¿se dan cuenta? Si el próximo Papa viene del mundo asiático, pondrá lo suyo. ¡Qué hermoso! Si viene de África, pondrá lo suyo. ¡Qué hermosura! Pero es una responsabilidad enorme y es muy serio lo que están haciendo ahora en el cónclave. No se dejen llevar por la literatura mediocre y barata de los medios. Recemos, acompañemos este tiempo, porque el que sea elegido Papa por el Espíritu de Dios y por nuestros hermanos cardenales, tendrá sobre sus hombros una responsabilidad enorme. Nosotros que somos Iglesia del Señor, recemos por Él, recemos por este tiempo. No es rosca, es un diálogo intenso, difícil, para elegir un hombre con una responsabilidad enorme, responsabilidad que no va a tener por 4 o 6 años como los políticos, la va a tener hasta el fin de sus días. Finalmente, la profunda sensibilidad del Papa Francisco y su amor genuino y tierno que tenía por la Madre del Señor está enterrado en las basílicas más antiguas en honor a la Madre del Señor, a la que iba con mucha frecuencia. Él tenía acá en Luján esa experiencia de mirarla y dejarse mirar. Invitaba a eso, su sensibilidad mística con la Virgen, lo hacía mirarla y dejarse mirar por ella. Está saliendo en estos días que algún día fue la misma Virgen que le dijo: prepara tu tumba. Así se lo expresó al que tiene adelante la Basílica de la Virgen en Roma. Tenía sin lugar a duda un especial cariño por Nuestra Señora de Luján. Estaba unido a él, a ella. Pero yo creo que la unión con ella lo unía a esa corriente hermosa que tiene la Iglesia en América Latina, que se llama religiosidad popular y que el Papa universalizó. Durante muchos siglos el Papa fue europeo y todo fue visto desde Europa. Francisco le dijo al mundo: hay una manera cristiana de tener fe con la Virgen. ¿Qué será? ¿Qué nos compartirá un Papa de otro continente? Qué lindo estar abiertos a esa experiencia cristiana. Además, no me cabe la menor duda que el amor a la Virgen lo unía y lo hacía estar cerca de los más pobres.
Aquí en Luján nosotros recibimos a todos. Y aquí vienen todos. Todos. Pero los más pobres los vemos con una sensibilidad especial a la Virgen y a Dios. Ahora el Papa Francisco está en las manos del Padre, descansando merecidamente. Cuando fui en octubre, la primera audiencia la tenía a las 7 de la mañana. Se levantaba a las 4, ahora, en octubre. Nosotros, por el misterio de la comunión de los santos, seguimos estando en sus manos de pastor y Padre bueno. El cardenal Rey, que presidió la Eucaristía hoy, terminó diciendo esto que me pareció muy lindo y yo repito. El Papa Francisco durante toda su vida decía, por favor, no se olviden de rezar por mí. Ahora le decimos a él, no te olvides de rezar por tu iglesia. Amén.